Están? Bienvenido. Les doy la más cordial bienvenida a esta nueva sesión del Diplomado en Primeros Auxilios Psicológicos. El día de hoy iniciamos el módulo 3, aspectos psicológicos de la migración, el refugio y el asilo. Y en esta ocasión tocará de manera transversal el tema de niñez, adolescencia y de mujeres. Iniciamos también la semana correspondiente al tema de primeros auxilios psicológicos, que inicia hoy del 5 y finaliza el martes 11 de septiembre con la entrega de sus tareas en la plataforma virtual. El día de hoy tenemos a Graciela Inser. Graciela Inser está desde San José de Costa Rica y bueno, nos va a contar todas estas estrategias que desde la OIM han desarrollado especialmente para el tema de primeros auxilios psicológicos para personas de un origen y en tránsito. Vamos a tener más adelante una sesión sobre primeros auxilios psicológicos para personas en retorno. Entonces, bueno, un poco como, porque esta sesión sí va a ser muy especializada en tema de niñez y adolescencia, y para el día de mañana vamos a tocar el tema de mujeres. Entonces, pues, antes de darle la palabra a Graciela y bueno, presentarla un poquito más, le voy a dar la palabra a cada una de nuestras sedes remotas y les voy a hacer una pregunta. ¿Cuáles son sus expectativas de esta sesión en 140 caracteres? Les voy a dar la palabra en primer lugar a nuestra sede en el Hospital Comunitario en Saint Anthony, en Chicago, Illinois. ¿Están por ahí en Chicago? Han apagado el micrófono en Chicago. Okay. Hola, ¿ya nos escuchan? ¿Cómo están todos por allá? Bien, gracias. ¿Y ustedes? Bien, bien, gracias. Listos para ¿Cuáles son empezar. las expectativas de la sesión? Las expectativas, voy a contestar yo hacia él. Las expectativas para la sesión del día de hoy es escuchar, aprender un poco más acerca de cuáles son las experiencias que tienen las niñas y cuáles son las razones por las que ellas migran, ¿verdad? Esos niños que vienen, muchos de ellos no acompañados y viajan a otros países sin saber por lo que van a pasar a través del camino. Entonces, esas son nuestras expectativas, escuchar de los participantes, escuchar de la ponente, ¿verdad? Cómo nosotros podemos servir mejor a todos estos niños migrantes que vienen, muchos de ellos no acompañados o quizás acompañados, pero no saben a lo que se van a enfrentar una vez que salen de sus países. Muchas gracias. Esperamos cumplir con los objetivos de la sesión. Gracias, hasta luego. Adiós. A continuación, le voy a dar la palabra a nuestra sede en Tegucigalpa, en Honduras. ¿Cómo están en el grupo de sociedad civil? Buenas, saludos desde Honduras. ¿Cómo están? Muy bien. Expectativas en 140 en un tweet. Pues, en un tweet, puede fortalecer las herramientas sobre brindar la primera ayuda psicológica, sobre todo porque la mayoría de los que estamos aquí ya tenemos conocimiento básico sobre el PAP y autocuidado, pero creo que sí se identifican necesidades específicas para la población migrante, desplazados por violencia, que quisiéramos pues precisamente en esos aspectos profundizar. Entonces creo que eso sería a grosso modo la expectativa. Suficiente tweet. Muchísimas gracias. No, bueno, en un tweet nuevo de los de 280. De 200. Muchas gracias. Saludos hasta Tegus. Bueno, regreso a México, allá donde inicia la patria, dicen por ahí, a nuestra sede en Tijuana, Baja California. ¿Podrían abrir micrófono y cámara, por favor? Hola, ¿cómo están? ¿Escuchan? Sí, ¿cómo están? Muy bien, aquí esperando que inicie la sesión y a los demás compañeros. Muy bien. ¿Cuáles son sus expectativas en 140 caracteres? De los tweets de antes.
Seguir fortaleciendo las capacidades que tenemos como equipo para brindar una mejor atención a las migrantes y en especial a las personas Muy bien. con discapacidad. Muchas gracias, Marisol. Saludos. Adiós. Bueno, voy a Estados Unidos, a nuestra sede en Phoenix, Arizona, en el Consulado General. Podrán abrir micrófono y cámara y en 140 caracteres poder compartirnos cuáles son sus expectativas de la sesión. Y en Phoenix a la 1, Phoenix a las 2 y agarramos distraído a Phoenix. Bueno, estará por ahí el Consulado General de México en Dallas, Texas. Sí, aquí estamos. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. ¿Nos podrían decir en un tweet, por favor, cuáles son las expectativas de la sesión? Sí, en Dallas acabamos de tener uno de los operativos migratorios más grandes que ha habido en la última década. Detuvieron alrededor de 160 migrantes en Paris, Texas. Y hemos estado yendo como consulado a atender a esta población. Esperamos tener herramientas todavía más fuertes a partir de este diplomado para poder atender con mayor sensibilidad realmente a las familias de quienes fueron detenidos. Muchísimas gracias. Esperamos que la sesión les sea de utilidad, la de hoy y la de mañana. Gracias. Bueno, un abrazo hasta Dallas y toda nuestra solidaridad. Regresamos a México, a nuestra sede en Guadalajara, Jalisco, en FM4. ¿Cómo están en Guadalajara? Para la 1. Guadalajara a las 2. Y agarramos distraído a Guadalajara. Un poco también es para eso, es el pase de lista de las sedes, o sea, super balconeos a las sedes que se nos mueven por ahí. Bueno, Morelia, ¿están listos? Sí, ya estamos listos. Sí, hola. Hola. En 140 caracteres, ¿cuál es su expectativa de la sesión? Bueno, queremos saber de qué manera y a quién se debe acudir cuando nos encontramos con personas en condición de desplazadas o en tránsito, y pues con mayor razón si se trata de niños y adolescentes. Bueno, muchísimas gracias. Esperamos que cumplir los objetivos de la sesión y bueno, mañana es el tema de mujeres. Abrazos para Bella Morelia. Y bueno, me voy a Los Ángeles, California, a nuestra sede en la UNAM. ¿Están listos en la UNAM? Cierren cámara en Morelia, por favor, gracias. ¿Cómo están en la UNAM? Ok. Pues conocer más que todo las herramientas para proveer mejores servicios a la gente a la que ayudamos y todo basado en las problemáticas psicológicas que ellos se enfrentan. Muy bien. ¿Cómo te llamas? Alina. Muchas gracias, Alina. Esperamos cumplir con los objetivos de la sesión. Saludos allá a las chicas y a los chicos en nuestra sede de Los Ángeles. Ahí ya, siempre muy puntuales. Y bueno, finalmente le voy a dar la palabra a nuestra sede en Saltillo, Coahuila. ¿Está por ahí Saltillo? 140. Hola a todas, ¿cómo están a todos? Bien, gracias. Aquí estamos. Julia. Aquí estamos ya listos para empezar. Buenísimo. Bueno, ¿cuáles son sus expectativas? Ay, pues muchas, porque como lo que comentabas, no habíamos tomado esta clase, ¿no? El año pasado. Entonces, pues no sé, las expectativas, chicas, Daniela. La verdad, ya leímos la presentación y pues nada, esperamos aprender mucho. Estamos muy emocionadas, trajimos muchos colores, mucho material para aprender mucho. Muchas gracias, saludos. Y veo también que está conectada nuestra sede en Tucson. ¿Podrían abrir micrófonos? ¿Podrían cerrar micrófonos, San Diego? Esperemos que todos estén bien, se escuchó como una caída. ¿Ah, no? San Diego. Sí, pero Tucson, no hicimos pruebas. Ah, bueno, ya me dicen Tucson que no. Bueno,
Muchísimas gracias. De aquí, de la sede presencial, ¿alguien quiere dar sus expectativas de la sesión? Bueno, yo sí estoy muy interesada en conocer el tipo de abordaje que se da, abordaje psicológico que se da a las personas migrantes, refugiadas. Me interesa mucho desde dónde se trabaja, digamos. Claro. Sí. Muchas gracias, Pati. Y bueno, aquí en la sede aquí en la sede en línea también ya hay varias participaciones. Si ¿nos quieres leer alguna, por favor? Sí, dice Alejandra Benítez, yo espero clarificar cuáles son las necesidades psicológicas de la población migrante y poder obtener las herramientas necesarias para poder atender en primera instancia estas necesidades. Y otra Alejandra Salgado, mi expectativa con esta sección y con el diplomado en sí son dos. Una, poder tener mayores herramientas para trabajar como coach migratorio. Dos, tener planificado ir a trabajar en un campo de refugiados en Europa el próximo año y considero vital tener conocimientos en primeros auxilios psicológicos de las personas migrantes y refugiadas. Muchas gracias. Bueno, también sé que están conectadas otras de nuestras sedes, con las cuales ya no pudimos hacer pruebas técnicas, pero les doy la más cordial bienvenida. Está Chihuahua, Phoenix, San Diego, Guadalajara, ya vimos que se volvió a conectar. Está también Tapachula, está nuestra sede en Ixtepec, Oaxaca, está nuestra sede en Tucson, que por ahí los veíamos, está nuestra sede en Tenosique, Tabasco. También están pues diferentes personas conectadas en línea, diferentes partes de México, Estados Unidos, Centroamérica, en Sudamérica y una que otra persona regada en Europa. Realmente el diplomado ha ampliado sus horizontes y bueno, para quienes han tomado el diplomado varias veces, desafortunadamente el año pasado esta clase, específicamente esta semana no la pudimos dar porque fue la semana del terremoto. Entonces además, o sea, va a ser como un aprendizaje pues como para todas las que estamos aquí. Graciela Inser ya dio una clase para nosotros al inicio del año, un taller sobre primeros auxilios psicológicos. La verdad es que fue un taller súper bonito. Nos quedamos con muchas ganas de volver a escucharla y bueno, pues por suerte OIM accedió a nuestras súplicas de que ella fuera la persona que diera esta clase, porque la verdad es que es una especialista en el tema. Ella es psicóloga por la Universidad de Costa Rica y tiene una maestría en Derechos Humanos por la Universidad Estatal a Distancia. Tiene más de 10 años de experiencia en cooperación nacional en diferentes agencias. Es docente, experta en atención clínica privada y, bueno, amplio conocimiento de atención psicosocial en facilitación de talleres, actividades, atención de y atención de poblaciones en situación de vulnerabilidad. Particularmente dentro de los correos que les mandaron sus grupos de facilitación el día de hoy, viene un enlace de un manual que hizo OIM. La verdad es que lo hicieron con mucha calma, con mucho cuidado para que fuera un muy buen material. En realidad es como lo acaban de publicar hace súper poquito. Entonces les recomiendo muchísimo que lo descarguen, que lo impriman, que lo tengan súper a la mano porque les va a servir muchísimo para lo que hacen en la cotidianeidad. Entonces, bueno, sin más preámbulo, muchísimas gracias, Graciela, por estar acá con nosotros. Otra vez en el diplomado, es un gran gusto tenerte. Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Gracias a Jadet por hacer esa presentación tan eficiente con todas las sedes. Eso de los 140 caracteres creo que está muy, muy útil. Me da mucho gusto estar con ustedes nuevamente. Espero que aprendan bastante. Ojalá pueda cumplir con todas las expectativas. Ahí estuve anotando mentalmente todas sus expectativas y necesidades de conocimiento con el tema. Igualmente, va a haber espacio para comentarios, para preguntas. Entonces, cualquier elemento, cualquier contenido que quieran repasar, me lo pueden preguntar con ningún problema. Eso sí, les pediría que ojalá nos esperáramos un poco a terminar algún contenido, terminar una sección para pasar a las preguntas, ¿verdad? Para que sea bastante fluido el webinar. Entonces, bueno, como les dijo Jadet, el día de hoy vamos a ver lo que es el tema de niños, niñas y adolescentes, enfocado en primeros auxilios psicológicos, pero también en atención psicosocial en general. Ahí les voy a compartir un poco también de este manual que les comentó Asya,
que sería muy bueno que lo descargaran, pero bueno, ahí vamos a ver algunos de los elementos más importantes que se mencionan. Entonces, bueno, para no introducir más y pasar de una vez a la agenda, me gustaría que viéramos un poco los contenidos que vamos a ver en esta sesión. Primero me gustaría hacer un recorrido muy breve de cuál es la situación de niñez y adolescencia. No sé si saben, cuando se habla de NNA es niños, niñas y adolescentes. O sea, para que lo tengan claro, eso es lo que significa las siglas, la nomenclatura. Dentro de Mesoamérica. ¿Podrías hablar un poquitito más fuerte? Sí, sí, voy a acercar también el micrófono. Sí, porque de pronto te nos alejas de la cámara y te alejas del micrófono y entonces... No, es ella. Aquí, ahí me oyen mejor. Sí. Sí, bueno, igual voy a mantener la voz más alta, por si acaso. Gracias. Con gusto. Entonces, repasar un poco cuál es la situación, cuáles son las estadísticas principales de la niñez y adolescencia en la región mesoamericana, ¿verdad? Que es con la que trabajamos principalmente y es de la cual formo parte como especialista en OIM también. Me gustaría que viéramos algunas particularidades psicosociales de la niñez y la adolescencia migrante, ¿verdad? Necesito que hagamos primero una contextualización de cuáles son esas principales necesidades que tiene esta población para luego pasar ya a técnicas específicas, ¿verdad? Primero tenemos que conocer el perfil de las personas a las cuales vamos a atender. Como tercer punto, vamos a ver un extracto, únicamente un extracto de este documental bastante nuevo, es del año pasado, de Save the Children, que se llama El Camino Más Largo. Es un documental muy bueno donde se incluyen testimonios de niños, niñas y adolescentes en primera persona, que creo que pueden ser muy, muy útiles para escuchar relatos desde sus propias vivencias, también para que aprendamos un poco sobre los riesgos que ellos viven durante el proceso de la migración. Como cuarto punto, me gustaría que fuéramos por los 4 momentos distintos del proceso migratorio. Aunque este webinar se enfoca principalmente en origen y tránsito, creo que es importante también que conozcamos algunas de las vivencias psicosociales que se dan durante el destino y el retorno también. Me gustaría que repasáramos las condiciones de vulnerabilidad que tienen niños, niñas y adolescentes específicamente, migrantes, y también los principios rectores que debemos respetar al abordar temas de niñez, siempre. Después, si todo sale bien, pasamos a un receso. Luego pasamos ya terminamos esta primera parte de contextualización y pasamos propiamente a lo que son técnicas y recursos generales de atención psicosocial y de primeros auxilios psicológicos. Entonces, primero vamos a repasar un poco cuáles son los recursos que debemos explotar en esta población para atenderla de la mejor manera. Luego pasamos a principios de actuación, ¿verdad? Los 3 principios que seguramente ya ustedes conocen, pero aplicados específicamente a esta población. Después pasamos a un ejercicio de autoevaluación, a ver cómo estamos con los conocimientos adquiridos para ya al final terminar con una dinámica o una actividad que ustedes pueden replicar y ustedes pueden aplicar con niños, niñas y adolescentes también, que se llama Creando Nuevos Caminos, y está basada también justamente en esta guía psicosocial, en el manual psicosocial que les comentaba. Entonces pasamos al primer contenido, que serían las estadísticas en Mesoamérica sobre niñez migrante. Entonces, en este momento ustedes están viendo aquí esta gráfica a la derecha, en donde ustedes pueden ver que en el continente americano viven aproximadamente unos 6,3 millones de niños migrantes. Esta es la cifra general. Y esto equivale al 20% del total mundial de niñez migrante, o como lo ven ustedes ahí más abajo, los dibujitos de los niños,
1 de cada 5 niños migrantes en el mundo vive en el continente americano. Y 4 de cada 5 niños migrantes de toda esa totalidad que les acabo de compartir viven únicamente en 3 países: en Estados Unidos, en México y en Canadá. Y esto significa que estos son claramente los países de destino de nuestro continente americano. Si bien hay otros países que son también destinos, como Costa Rica, como Belice, Panamá, algunos países de América del Sur, pero estos son claramente los 3 principales. Ahora, 1 de cada 10 migrantes en el mundo, es decir, de la totalidad de la población migrante que existe en el mundo, 1 de cada 10 es un niño, para hacernos una idea de la cantidad que tenemos. Tenemos que 8% provienen de América del Norte, 15% de América del Sur y 15% del Caribe. Y vean aquí el contraste del último dato: 43% de América Central, ¿verdad? Para que veamos también el contraste de dónde provienen niños, niñas y adolescentes migrantes. Y este dato, que es muy importante, de acuerdo a las mediciones y los mapeos que se hacen cada año, que niños, niñas y adolescentes no acompañados siguen aumentando en número, ¿verdad? Año con año. Ustedes probablemente saben que en este momento, entre el 2015 y el 2016, hubo un pico de migración de niños y niñas, y se llegó a este número, a 100,000 niños, niñas y adolescentes que fueron detenidos entre la frontera de México y Estados Unidos, que fue un momento donde se declaró además emergencia nacional por parte de Estados Unidos. Ahora han ido bajando estos números. ¿Cuáles son las principales causas para la migración en el caso de niños, niñas y adolescentes? Bueno, tenemos el desempleo en el caso de los adolescentes que ya tienen la edad para trabajar, ¿verdad? Algunos niños también, planeando su futuro, ya van viendo las posibilidades o las pocas posibilidades de empleo futuro que existen, y entonces ya construyen como parte de su proyecto de vida la migración, ¿verdad? Y eso es importante tenerlo en cuenta. Después, claramente está la falta de oportunidades que vemos sobre todo en países de América Central, la pobreza, violencia y crimen organizado, que esta es una de las que tenemos que tener más en cuenta y les va a quedar también muy claro cuando veamos el extracto de este documental, que últimamente vienen en aumento niños, niñas y adolescentes que huyen de las maras, ¿verdad? Principalmente de las maras, pero a veces también de otras formas de violencia, otras formas de crimen organizado. En el caso de niños, se les recluta a que sean parte de las maras, ¿verdad? Desde muy, muy niños. Incluso se habla con los padres para reclutarlos. Y en el caso de niñas, lo que se les pide es que se vuelvan novias. En este caso, más bien, ¿verdad? No serían novias, sería una relación completamente forzada con un marero. Entonces, eso es lo que está pasando. También están pasando otro tipo de amenazas, extorsiones relacionadas con esto. Por ejemplo, se les pide que ingresen droga en las escuelas, en los colegios, este tipo de cosas. Y entonces las familias, con tal de no tener que vivir esto y no tener que entregar a sus hijos y a sus hijas al crimen organizado, prefieren irse del país, ¿verdad? Y es algo que podemos entender perfectamente. El tema de la reunificación familiar sigue siendo sumamente importante como causa, ¿verdad? Hay muchísimos niños y niñas y adolescentes que tienen a sus padres fuera del país, que los tienen o en Estados Unidos o en México,
y obviamente quieren estar con su familia, ¿verdad? Ahora también vamos a ver un poco que este es uno de los principios rectores, las familias unidas, y que es de muchísima importancia para la salud mental de niños, niñas y adolescentes. Entonces, en realidad deberíamos promover la reunificación familiar. Y bueno, al final también tenemos en la mayor parte de la región estados débiles con democracias inestables, con un estado de derecho cuestionable, inestable, a veces incluso mezclado con el crimen organizado también, que no logran responder a todos estos problemas que vemos, al desempleo, la falta de oportunidades, a la pobreza, a la violencia. Y entonces todos estos factores se juntan para que niños, niñas y adolescentes decidan salir de su país a encontrar una mejor vida. Contamos en la región con instrumentos de protección, también es importante que sepamos que existen a nivel regional. Entonces tenemos, por ejemplo, una gran cantidad de estándares para los diferentes momentos de la migración. Tenemos tanto para el retorno, tenemos para la recepción de niños migrantes y también para la reintegración de niños, niñas y adolescentes migrantes y refugiados. De verdad que de forma escrita está todo perfectamente establecido, cuál sería el ideal, qué es lo que deben hacer los distintos actores para cumplir con estos estándares. También tenemos lineamientos regionales de actuación para la protección integral de niños, niñas y adolescentes en el contexto de la migración, que es esta imagen que ustedes ven a la derecha, esa es la portada de estos lineamientos que también hizo el programa Mesoamérica junto con el Estado, junto con Estados Unidos, el Departamento de Población, que no son instrumentos vinculantes, pero sí son muy útiles para darnos una guía de cómo deberíamos actuar, cómo podemos proteger a esta población en los diferentes momentos del proceso migratorio. Y además de esto, esos son los instrumentos regionales, ¿verdad? Aquí ni siquiera estoy mencionando la Convención sobre los Derechos del Niño, no estoy mencionando, digamos, los instrumentos normativos regionales e internacionales vinculantes, sino los específicamente regionales y que tal vez ustedes aún no conocen, ¿verdad? La mayoría de los países cuentan con protocolos nacionales también para la protección de niños y niñas migrantes en diferentes temáticas. Entonces, hay protocolos para su atención, hay protocolos para su repatriación, hay protocolos para su recepción, hay protocolos incluso para el seguimiento de cuando ya fueron, por ejemplo, repatriados, cuando ya fueron reintegrados. Entonces, realmente el asunto no es que carezcamos de instrumentos, ¿verdad? Sino más bien el desafío ha sido la aplicación de todos estos instrumentos con los cuales cuenta la región. Y bueno, aquí también tenemos protocolos muy específicos también para niños, niñas y adolescentes no acompañados, porque como ya ustedes lo mencionaron en sus expectativas, este es un factor más de vulnerabilidad, ¿verdad? Y es una población que tenemos que atender también más ahora que sabemos que están siendo separados de sus familias. Me gustaría que repasáramos algunos conceptos generales sobre niñez migrante, que creo que es importante conocer las diferencias. Entonces, ¿cómo podemos definir qué es un niño, niña o adolescente migrante? Se define de esta manera. Es una persona menor de 18 años. Una persona menor de 18 años que se está moviendo o que se ha movido a través de fronteras internacionales o dentro de un país. ¿Esto qué significa? La definición de OIM de migrante o de persona migrante significa prácticamente una persona que se está moviendo o que se ha movido, ya sea cruzando fronteras o dentro de un mismo país. Es decir, una persona que está en movimiento. Entonces aquí es una persona menor de edad que está en movimiento y esto es independientemente de su condición legal. ¿Eso qué significa? Que no es independiente de si es en condición regular o irregular,
de si su traslado es voluntario o involuntario, de las causas de la migración y de la duración de su estancia, ¿verdad? Entonces es una persona menor de edad de movimiento independientemente de todos estos elementos. Un niño, niña o adolescente no acompañado se define como todo lo anterior, ¿verdad? Un niño migrante que al desplazarse está siendo separado de ambos padres y de otros parientes y no están al cuidado de ningún adulto, ¿verdad? Ningún adulto a quien le corresponde por ley esa responsabilidad. Ahora veamos la diferencia con niños, niñas y adolescentes separados. En este caso, son niños que están separados de sus tutores legales o las personas que tienen la responsabilidad de cuidarlos, pero no necesariamente de otros parientes, ¿verdad? Entonces vean ahí la diferencia. Podemos decir que niños no acompañados están, digamos, solos, no los está acompañando ningún adulto que se haga responsable de ellos. En el caso de niños separados, pueden estar acompañados de otro adulto u otro pariente que no son sus padres o no son sus tutores legales habituales. Ok, entonces ya pasamos esta primera parte de, digamos, conceptualización y de estadísticas generales. Y ahora me gustaría que ya pasemos a las particularidades psicosociales de niños, niñas y adolescentes migrantes. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que están en una condición de triple vulnerabilidad. En el caso de niños no acompañados, ¿verdad? Primero, tenemos la condición de migrante, que aquí es importante mencionar que la condición de migrante no, por sí misma, no es una condición de vulnerabilidad. Es una condición de vulnerabilidad en el momento en que se hace de forma principalmente irregular y entonces el migrante o la migrante se expone a muchísimos riesgos, ¿verdad? Pero la migración, si se hace de forma segura, ordenada, digna, con respeto a los derechos humanos, no tiene por qué ser una condición de vulnerabilidad. Pero bueno, sabemos que la mayoría de la población que seguramente ustedes atienden son migrantes en condición irregular. Tenemos la condición de niñez, ¿verdad? Que ustedes saben que están en vulnerabilidad por diversas causas. Y la condición, en el caso de que sean niños no acompañados o separados, pero en el caso de que sean no acompañados, pues la vulnerabilidad es todavía más grande. Esto los expone aún más a una gran cantidad de riesgos, ¿verdad? Que ahora también va a ir quedando cada vez más clara a lo largo de este taller, de este webinar. Tenemos que tomar en cuenta que niños, niñas y adolescentes, cuando los encontramos principalmente en tránsito, que es cuando la mayoría de las personas que trabajan con esta población tiene contacto con ellos, están cargando con las consecuencias psicológicas y sociales, es decir, psicosociales, de una historia migratoria ya acumulada. De hecho, ustedes lo van a ver muy claro en el documental, por ejemplo, que la mayoría no intenta migrar una única vez, sino que hay 2, 3, a veces hay casos de 10 intentos de migración. Igual, hay que tomar en cuenta con todo lo que ellos están cargando. Entonces, por ejemplo, aquí el punto 1. Muchos ya cargan con la separación de sus padres o de sus familiares, ¿verdad? Ya no viven con ellos porque han migrado, por ejemplo, o nos podemos encontrar con niños que fueron intencionalmente separados. Eso también lo vamos a encontrar y tenemos que tomar en cuenta además que los niños, niñas y adolescentes que deciden migrar
deciden dejar atrás a su familia también, ¿verdad? Entonces, siempre va a haber una separación por parte de su familia, a menos que estén migrando en conjunto con toda su familia, pero eso es, digamos, la excepción. Después, ellos están cargando con su propio proceso de migración, ¿verdad? Que ya viene cargado con una gran cantidad de vivencias, con experiencias fuertes, peligrosas, a veces hay mucha violencia. Ahora también vamos a ver un poco cuáles son los riesgos a los que se exponen durante el proceso y todas las vivencias asociadas a este proceso migratorio. Y si además hay un proceso de retorno, es como si se añadiera otro cúmulo, ¿verdad?, de historias y de vivencias extra a todo lo que ya vivieron, ¿verdad? Entonces, a veces nos encontramos niños, niñas y adolescentes en tránsito, pero en realidad están retornando. Y ahí tenemos que tomar en cuenta que ya ellos cargan con toda una historia migratoria acumulada. ¿Qué más tenemos que tomar en cuenta o tenemos que saber sobre niñez? Probablemente vamos a encontrar dos extremos, ¿verdad? No necesariamente, pero es lo más común, ya sea o poca madurez debido a el medio en el cual han crecido y que los ha forzado hasta cierto punto a migrar, o porque se han visto interrumpidas algunas de sus vivencias muy importantes. Por ejemplo, muchos dejan la escuela o dejan el colegio para poder migrar y eso les interrumpe su proceso de maduración normal, ¿verdad? O si han sido separados de sus familias, esto también. O podemos encontrar lo contrario, madurez precoz, que en este caso ha sido forzada, ¿verdad? Más bien porque desde muy, muy niños o niñas les ha tocado hacerse cargo de situaciones que en realidad son más de personas adultas o han tenido que presenciar violencia o cuestiones que pues no deberían ser normales en la niñez. Entonces también es bastante probable que encontremos fragilidad emocional. ¿Por qué? Porque no cuentan con las herramientas, con los recursos emocionales que tal vez un niño o niña que no ha crecido en estas circunstancias o que no ha tenido que emigrar o no cuenta con todos estos elementos que ya mencioné, ha tenido que vivir. Es posible que tengan algún sentimiento también de fracaso, en el sentido de que no han podido cumplir su proyecto de vida, aunque sea un proyecto de vida, digamos, tal vez desde una visión adulta un poco más a corto plazo, pero al final es su proyecto de vida, o por no haber podido cumplir con las expectativas en su casa o con respecto a empleo, con respecto al estudio, ¿verdad? Eso también lo van a ver muy claramente en el documental que vamos a ver, los sentimientos de fracaso. Puede ser que encontremos dificultad para expresar sentimientos y emociones. Esto, aquí no estoy hablando únicamente de particularidades de niñez migrante, sino de niñez en general, ¿verdad? Tal vez algunos de ustedes ya sepan que entre más joven es un niño, entre más niño sea, con mayor dificultad nos va a contar, digamos, sobre sus sentimientos y sobre sus emociones. No son como las personas adultas que nos pueden decir, es que me siento triste, es que me siento preocupado, aunque bueno, a veces a nosotros también nos cuesta mucho, pero niños no suelen expresar estas cosas de forma tan clara porque ni siquiera las pueden identificar fácilmente. Entonces ese es el siguiente punto, ¿verdad? La dificultad para reconocer sus propias emociones. Y puede ser también que encontremos una negativa a solicitar o a recibir ayuda. Es decir, que no debemos esperar a que un niño o una niña nos llegue, digamos, desesperado, llorando, para ayudarle. Porque muchas veces no nos lo van a expresar de esa forma, ¿verdad? Incluso puede ser
que se nieguen a que nosotros les ayudemos, a que les brindemos auxilios psicológicos porque también tienen desconfianza, porque han vivido por muchos procesos que podemos entender y que no, pues, no tienen por qué sentirse cómodos con una persona adulta que llega ahí a hablarles, ¿verdad? Y también, y esto último, que es muy importante, que es que muchas veces expresan sus emociones a través de otros síntomas, ¿verdad? En lugar de decirnos, estoy triste, me pasa esto en mi casa, por ejemplo, en la escuela lo que presentan son dificultades de aprendizaje. Seguro muchos de ustedes saben, cuando un niño, niña o adolescente le va mal en la escuela o en el colegio, no necesariamente es que tiene una dificultad de aprendizaje, no es que no está poniendo atención, no es que le cuesta, no es que tiene alguna discapacidad intelectual, sino que tiene orígenes emocionales, ¿verdad? Eso es un indicador de qué, de que está pasando algo en su casa. Entonces, cuando indagamos en estas situaciones, nos damos cuenta de que, por ejemplo, están sufriendo maltrato en su casa, están siendo abusados sexualmente, ¿verdad? De otras problemáticas y que suelen, como dice acá en el último punto, expresar a través de otros síntomas. Entonces, un niño muy distraído, un niño que nos muestra mucha dificultad para concentrarse, por lo general, o que le duele mucho la cabeza todo el tiempo, por ejemplo, que tiene migrañas. Esos son indicadores de problemas psicosociales de fondo, ¿verdad? De cuestiones emocionales en el fondo, a los cuales tenemos que ponerles mucha atención. Ok, entonces ahora en este punto me gustaría que viéramos el extracto. Vamos a ver unos 20 minutos más o menos, nada más. El documental dura 1 hora y sería bueno, y creo que lo van a hacer, que lo terminen de ver luego en sus casas. Está en YouTube, se llama El Camino Más Largo, como ven ahí, o en inglés The Long Road. Si no lo encuentran, le pueden poner ahí El Camino Más Largo, Save the Children, porque Save the Children es un material que ellos nos facilitaron y la verdad es que a nosotros nos ha parecido maravilloso. Entonces vamos a ver los primeros 20 minutos. En realidad vamos a llegar al minuto 22:30 específicamente. Ahí es cuando me gustaría que paráramos. Entonces, Asya, ¿lo vas a poner o lo digo desde aquí? No. Vamos a cerrar el micrófono y cada sede lo va a poner. Nosotros vamos a cerrar el micrófono acá y también lo vamos a reproducir. Entonces, en cuanto terminamos de ponerlo, en cuanto termine de reproducirse, volvemos a mirar el micrófono y regresamos contigo.
Ya, pero necesito que conecten el audio porque no les estoy escuchando nada. Sí, perdón. Eh, eh, Adelante, ya terminamos la sección que nos tocaba. Perfecto. Bueno, no sé si las otras sedes también, me imagino que sí, porque aquí hubo problemas con el audio. Me imagino que ya todas terminaron. Sí, sí, sí. Ok. Bueno, como vieron, era nada más un extracto para que se hicieran una idea sobre todo de, bueno, las causas, un poco los riesgos que pasan durante el proceso migratorio, niños, niñas y adolescentes. Si terminan de verlo, que me gustaría mucho que terminaran de verlo ya en sus casas o en algún otro momento, pasa por todos los procesos, ¿verdad? En ese momento estamos en el tránsito, después se ve bien, digamos, cómo es el proceso de retorno. También todos los intentos que hay, ahí no queda tan claro aún, pero ahí, digamos, luego van a ver que hay unos chicos que lo han intentado más de 6 veces, hay uno que lo intentó 10 veces. Y los kilómetros que ustedes ven ahí, el kilometraje también se va sumando y se llega casi hasta los 5.000 kilómetros lejos de casa. El documental es mucho para que ustedes puedan ver de en primera persona, ¿verdad? Muchas de las cosas que yo les he compartido aquí, creo que es muy distinto cuando se escucha desde las voces de ellos y ellas. Entonces, bueno, antes de pasar a propiamente los ejercicios, bueno, el receso y los ejercicios, me gustaría que repasáramos nada más esta parte de cuáles son las vivencias, digamos de forma más teórica, que tienen niños, niñas y adolescentes durante los diferentes momentos del proceso migratorio, ¿verdad? Entonces, todo lo que ustedes ya vieron un poco ahí en el documental, lo normal es que haya una combinación entre sentimientos de fracaso, ¿verdad? Hay una vivencia de sentimientos de fracaso, tienen que pasar por el proceso del desarraigo, ¿verdad? El desarraigo de su lugar de origen, que ustedes ahí quizás vieron de forma más emocional, que es bastante difícil, es bastante fuerte, que también tienen que pasar por un duelo múltiple, ¿verdad? Todo lo que dejan atrás, sus familias, sus cosas, y entonces también, obviamente, con mucha probabilidad van a sentir miedo. Además, este miedo puede ir aumentando conforme se van dando cuenta también de que fueron engañados, ¿verdad? Por ejemplo, ahí ustedes vieron todo el tema del coyote y de cómo los coyotes todavía les prometen que no, que va a ser un viaje súper bien y que no va a haber ningún peligro, pero conforme ellos se van dando cuenta que los están engañando, por supuesto les va a dar cada vez más miedo. Y también tenemos que pensar que están viviendo aún las secuelas o por las causas por las cuales están migrando, ¿verdad? Si, por ejemplo, estos niños que vemos acá están huyendo de violencia, en el caso de la niña que le han amenazado a la mamá, este tipo de cosas, todas estas vivencias tienen consecuencias psicológicas ya de por sí, ¿verdad? O sea, si nosotros fuéramos psicólogos clínicos y nos llega una persona que vive con estas circunstancias, ya tendríamos mucho trabajo que hacer, ¿verdad? Con esta persona, porque ya está viviendo cuestiones que son bastante anormales y que necesitan ya de por sí atención. Y ahora tenemos que sumarle además el duelo múltiple, el desarraigo, todo lo demás, ¿verdad? Y aquí estamos apenas en el origen. Cuando vamos al tránsito, que es donde encontramos la mayoría de estos niños y niñas, además los vamos a encontrar con el temor por los riesgos asociados, que además se ven acrecentados por lo que ellos ven, ¿verdad? Por ejemplo, este niño, creo que al final, el adolescente que cuenta que él vio como un chico se cayó del tren, obviamente todas estas vivencias los van marcando y les van aumentando sus temores.
También tenemos el miedo a la deportación, por supuesto. O sea, al final, si ustedes escuchan las voces de ellos, casi que ellos están dispuestos a lo que sea con tal de que no los deporten, porque eso es lo que ellos quieren llegar a su destino. Tenemos la visión de un futuro incierto, ¿verdad? No, ellos no saben qué va a pasar, incluso si logran migrar, si logran llegar a su destino, no saben qué va a pasar. Y que es sumamente importante, que es el impacto en la identidad de niños, niñas y adolescentes. No hay ninguna persona que migre que no tenga un cambio importante en su identidad. ¿Por qué? Porque están dejando de ser quienes son, básicamente, están dejando todo atrás. Y ahora tienen que construir nuevamente su identidad. Y durante el tránsito tendrán también alguna identidad en formación. Y por supuesto, van a ser también víctimas de discriminación, de violación de derechos humanos, de violencia, bueno, ahí ustedes vieron cómo los asaltan, los roban, es algo que aún no se ve en el documental, pero a las mujeres, a las adolescentes las violan con muchísima frecuencia, ¿verdad? Y son todas vivencias que ya de por sí tienen una carga psicológica impresionante. Entonces, nada más o sea, esto es como para contextualizar todo lo que tenemos que tener en cuenta cuando un niño, niña y adolescente nos aborda o cuando nosotros más bien encontramos un adolescente que necesita nuestra atención. En el lugar de destino, si logran llegar, entonces aquí tenemos un proceso de adaptación al nuevo lugar, que puede ser positivo o negativo. También obviamente van a vivir mucho estrés, porque todo este proceso de adaptación implica estrés. También se ve mezclado con a veces emociones positivas, por ejemplo, esperanza, pueden sentir mucha esperanza, se pueden sentir también muy bien de haber logrado migrar, pero también esto se ve mezclado entonces con miedo a fracasar, es decir, miedo a que fracase su proyecto migratorio. Ya una vez que llegaron, entonces, ¿y qué pasa si no logro conseguir lo que quería conseguir? Si quería conseguir trabajo y si no consigo, si no encuentra a su familia, por ejemplo. Entonces, en el caso de niños que ya tienen la edad para trabajar, dificultades para encontrar trabajo, esto es muy común. Y si esto sucede o no logran cumplir con su proyecto migratorio, entonces puede que venga desmotivación, que puede incluso evolucionar hasta depresión, ansiedad, ¿verdad? Que tal vez ustedes también saben que depresión y ansiedad van muy de la mano porque son los mismos procesos químicos que están involucrados. Y además, esto se puede ver exacerbado por todas las consecuencias del fracaso del proyecto migratorio. Y entonces puede que haya un anhelo de volver, ¿verdad? Si todo esto sucede, entonces lo que se va a experimentar son ganas de retornar. Si hay un retorno, entonces lo más probable es que haya una frustración muy grande, sobre todo en los casos en los que hubo una reunificación familiar momentánea, ¿verdad? También hay casos en los que logran llegar y de una vez los deportan, pero sí logran tener algún contacto o al menos la sensación de que casi ya logran ver a sus familiares. Y esa frustración de luego tener que retornar después de estar 3 semanas viviendo todo eso, pues puede ser realmente muy fuerte, muy importante. Y ahora tenemos que pensar que el retorno es un proceso migratorio nuevo. Es decir, van a pasar un poco por lo mismo que ya vivieron en el lugar de origen, o sea, nuevamente hay un duelo múltiple, nuevamente hay algún nivel de desarraigo, todo lo que ya vivimos en tránsito, todo eso lo pueden volver a vivir. Entonces, esto es un proceso acumulativo y esto se puede combinar además con expectativas insatisfechas, ¿verdad? Tal vez no era lo que ellos pensaban que era y bueno, si ustedes terminan de ver el documental, de hecho la mayoría al final dice que no se esperaban que el proceso migratorio fuera así, ¿verdad? Así de fuerte y que la verdad no lo recomendarían. No es algo que
que ojalá si hubieran sabido en qué se estaban metiendo, digamos, no lo hubieran hecho. Y esto es algo, el tercer punto acá es algo que tenemos que tener muy en cuenta, que es que la mayoría de las veces las condiciones en el lugar de origen por las cuales ellos decidieron migrar siguen ahí, es decir, están iguales. Entonces ahora, además de haber pasado por todas estas vivencias, aún van a estar ahí los mareros, aún va a estar gente ahí amenazándolos, aún va a haber falta de oportunidades y ellos tienen que ahora buscar la forma de, digamos, aceptar a vivir con esas situaciones. Y ustedes vieron en el documental también los costos altos de los coyotes, que a eso además hay que sumarle obviamente gastos del viaje, cosas que ellos llevan, dinero extra que llevan para los sobornos, este tipo de cosas. Entonces, además de todo esto, ellos ahora tienen deudas, ¿verdad? Tal vez no directamente ellos, pero sus familias. Y todo lo que viene asociado con esto, la culpa, la vergüenza, el estigma, que es el último punto, el estigma en el lugar de origen, de mucha gente que, sobre todo cuando uno es niño o adolescente, que estas cosas son tan importantes, ¿verdad? El qué dirá la gente empieza a hablar de, uy, esa es la que migró, ese es el que migró, especialmente si fueron víctimas de algún tipo de violencia, o más aún si fueron víctimas de trata, ahí van a vivir muchísimo estigma, porque hay todavía muchísima incomprensión con respecto a que la víctima de trata no tiene ninguna culpa de lo que le pasó, ¿verdad? Pero la gente habla de ella sabía lo que estaba haciendo, la tiene migrando, ¿verdad? Este tipo de cosas. Entonces, son cosas elementos que tenemos que tomar en cuenta. Ok, hay otros elementos o condiciones de vulnerabilidad de niños y niñas y adolescentes migrantes. Tenemos que pensar, por ejemplo, en lo que significa para ellos a nivel psicológico haber sido separados de sus familias en el caso de que haya este tipo de separación, ya sea porque ellos dejan su familia atrás o porque son separados durante el proceso migratorio, ¿verdad? Son detenidos y separados de sus familias. Esto es un riesgo grande al cual ellos se exponen. También otra condición que los hace más vulnerables es si hay falta de documentación, porque es más difícil protegerlos, ¿verdad? Si no conocemos sus identidades, no sabemos qué edad tienen, por ejemplo, y también la falta de información en general. Estos chicos en realidad no saben a cuáles servicios pueden acceder, qué posibilidades tienen, digamos, de mejorar su condición o de buscar ayuda. No saben a quién pedirle ayuda. Entonces, muchas veces también se les excluye de los servicios cuando no hay documentación, ¿verdad? Entonces, no acuden a los servicios de salud, no, digamos, no reciben educación tampoco porque hay falta de documentación. Y tenemos que pensar que hay niños y niñas y adolescentes que están durante el proceso migratorio por mucho tiempo, ¿verdad? O sea, hay niños que pasan meses, que pasan 6 meses o incluso años, por ejemplo, detenidos o durante el tránsito. Es decir, el tránsito no es a veces como pensamos una cuestión de 3 semanas y ya y los devolvieron, sino que si los detienen, a veces se quedan meses ahí y son meses en los cuales ellos viven de esta exclusión de servicios, ¿verdad? Y que se interrumpe su proceso educativo, se interrumpen muchísimas vivencias que son normales en los niños. También obviamente está la trata de personas y otras formas de explotación. Esto es algo que psicológicamente los va a afectar mucho, sobre todo si no hay un abordaje apropiado de la situación después de que hayan pasado por esas vivencias. Y obviamente está la detención administrativa, ¿verdad? Lo que nosotros hemos visto últimamente mucho en las noticias en Estados Unidos, niños y niñas detenidos, que además, bueno, si ustedes han visto las noticias, las condiciones en las que los tienen, algunos prácticamente
encarcelados, digamos, es como una forma de cárcel en la que están, y ya existen muchos estudios que demuestran las consecuencias psicológicas negativas que tiene la detención en niños, niñas y adolescentes. Entonces es algo que se debe evitar al máximo, sin embargo, se presenta. ¿Y cuáles son las consecuencias psicológicas o psicosociales de todas estas condiciones de vulnerabilidad o vivencias? Tenemos obviamente trauma, es decir, estos niños cargan con traumas. El tema de la desesperanza aprendida, que no sé si es un concepto que conocen o no conocen, pero bueno, básicamente es algo que sucede con víctimas que han sido víctimas de violencia. Es un aprendizaje en el cual yo pierdo la capacidad de vincular mis decisiones con las consecuencias de mis decisiones. Entonces yo siento que no importa lo que yo haga, siempre va a salir mal. Eso es desesperanza aprendida. Y es muy peligrosa porque entonces ya yo no sé, ¿verdad? No importa lo que yo haga, como siempre va a salir mal, empiezan a tener conductas de riesgo, por ejemplo, y este tipo de conductas, porque se pierde esa perspectiva. También las personas que han pasado por alguna de estas situaciones de vulnerabilidad son más vulnerables a otras formas de violencia o abuso. Es decir, una persona que ya fue víctima de violencia o de trata, si no tiene una terapia de supervivencia, muy probablemente va a ser víctima de otra forma de violencia en el futuro, ¿verdad? Porque está en una condición psicológicamente muy vulnerable. Tenemos lesiones a la autoestima, por supuesto, y a la capacidad de resiliencia, es decir, a la capacidad de sobreponerse o de superar experiencias o vivencias fuertes en la vida, ¿verdad? Por ejemplo, superar una muerte de un ser querido o una separación de la pareja, por ejemplo. Una persona con buena resiliencia puede salir adelante con dolor, pero sin ningún problema para continuar con su vida. Pero esto se puede perder también, la capacidad de resiliencia. Y obviamente también el daño a las habilidades sociales. Si yo paso detenido un año, si yo como niña de 5 años paso detenida un año en algún lugar, es decir, prácticamente encarcelada, ese es un momento en el cual yo no estoy desarrollando mis habilidades sociales de manera normal, ¿verdad? Entonces son cosas, todo eso lo tenemos que tener en cuenta. ¿Cuáles son los principios rectores que siempre tienen que prevalecer durante las intervenciones con niños, niñas y adolescentes? Hay muchísimos. Son como 15 o 20 principios, pero digamos que aquí estoy haciendo un resumen de las principales que siempre tenemos que tener en cuenta y que engloban a las demás. Entonces, tiene que prevalecer el derecho a la vida, el derecho a la supervivencia y el derecho al desarrollo, ¿verdad? Y ahí, de nuevo, tenemos que tomar en cuenta que, por ejemplo, un niño, niña, adolescente que está en un estado de detención no se está desarrollando de forma normal, o que no se atienden sus necesidades psicológicas, no se está desarrollando de forma normal con todos sus derechos humanos. El interés superior del niño, que es un concepto un tanto complejo, ¿verdad? Porque implica más que todo la escucha al niño o la niña, es decir, tomar en cuenta sus necesidades, pero en realidad el interés superior del niño es toda una evaluación, es todo un proceso que tenemos que hacer en conjunto con él o con ella para determinar qué es lo mejor en determinadas situaciones para él o para ella. El principio de no discriminación, ¿verdad? Nunca discriminar por ninguna razón de clase social, de orientación sexual, género, sexo, por ejemplo. Esto nunca, nunca tiene cabida en nuestras intervenciones. Origen, ¿verdad? Son muchas cosas que tenemos que tomar en cuenta. Este cuarto, que es muy importante, que es el de la unidad familiar. Todas las intervenciones siempre deben ir orientadas a que las familias estén unidas, ¿verdad? Obviamente puede haber excepciones.
de que, por ejemplo, padres agresores, un padre, por ejemplo, que cometa abuso sexual, ese tipo de cosas. Y entonces ahí, ¿cuál principio prevalece? El del interés superior del niño. ¿Y cómo podemos saber esto? Con el último principio, el derecho a ser escuchado o escuchada, que es elemental. Porque tal vez nosotros decimos, ok, no, todas las familias tienen que estar unidas, pero si nos sentamos a hablar con ese niño o esa niña y nos damos cuenta de que está siendo abusado sexualmente por alguien de la familia, entonces en ese caso hay una excepción a la unidad familiar, ¿verdad? Y ahí no es del interés superior del niño estar con esa persona que le está causando ese daño, ¿verdad? Entonces, por eso tenemos que tomar en cuenta todos estos principios, pero este último es elemental y es el que aparentemente se pasa por alto con más frecuencia, ¿verdad? Todavía somos muy adultocentristas, tenemos mucho todavía la tendencia de pensar que como hemos vivido más años, sabemos lo que ellos necesitan, sabemos lo que es mejor para ellos, pero al final ellos son protagonistas de su vida en este momento y ellos son los únicos que saben exactamente qué es lo mejor para ellos y tienen el derecho a que nosotros los escuchemos. Y es lo que tenemos que aprender a hacer. Ok, ahora vamos a pasar para antes del receso. Bueno, vamos a ver qué hora es. Sí, veamos brevemente esto, que son recursos generales de atención psicosocial, ¿verdad? Esto es como un repaso de algo que probablemente ya ustedes conocen. Esto además está basado en la guía que les mencionaba Janet, que es, bueno, principalmente tenemos que buscar aprovechar las crisis, ¿verdad? No buscar evitarlas. A veces tenemos esa tendencia de queremos que la persona llore, no queremos porque creemos que eso le va a hacer mal, pero a veces las crisis son buenas y tenemos que saber aprovecharlas. Está el principio de acción sin daño, ¿verdad? Saber que todas las intervenciones psicológicas que nosotros hagamos, o psicosociales o de primeros auxilios psicológicos, todo tiene consecuencias siempre. Pueden ser buenas o malas y sabiendo esto tenemos que intentar que sean lo menos malas posibles. Es decir, reducir el daño lo más posible cuando intervenimos de forma psicológica. Y está el principio de no revictimización, ¿verdad? Que es elemental. No queremos que los niños, niñas y adolescentes vuelvan a vivir el dolor que ya experimentaron. ¿Eso qué significa? No preguntar demasiados detalles de una forma morbosa, digamos. No necesitamos saber absolutamente todo lo que vivieron, porque si escarbamos demasiado, ellos van a revivir la situación. Y es algo que sucede mucho. ¿Por qué? Por descoordinación entre instituciones. Entonces, primero nosotros como psicólogos o psicólogas o como personas que estamos aplicando primeros auxilios psicológicos, les hacemos un montón de preguntas. Luego vienen en la fiscalía, el abogado llega y les hace las mismas preguntas. Luego van a otra institución, les hacen las mismas preguntas. Y esto es realmente innecesario, ¿verdad? O sea, tenemos que aprender a tener coordinación interinstitucional y es algo en lo que estamos fallando mucho también. ¿Cuál es el objetivo de la atención psicosocial? Lo que queremos es restablecer la integridad emocional de las personas, ¿verdad? Ese es el objetivo principal también de los primeros auxilios psicológicos. Y brindar herramientas para que las personas puedan sobrellevar las situaciones de forma independiente. Es decir, que no necesiten de nuestra ayuda o la ayuda de otra persona, de un profesional, para continuar de forma estable. ¿Verdad? No estoy hablando con salud mental, porque no es ese nuestro alcance, pero sí de forma estable. Y siempre tenemos que intentar trabajar con elementos positivos, ¿verdad? No enfocarnos en lo negativo, sino buscar recursos de afrontamiento, nuevos aprendizajes, manifestaciones de resiliencia, siempre trabajar con recursos positivos y no enfocarnos en lo que, digamos, en la falta,
en lo que al niño o la niña le falta, sino más bien en lo que tiene y potenciarlo. ¿Cuáles son las metas de los primeros auxilios psicológicos? Estas son las tres principales, eso es a lo que queremos llegar. Primero, brindar protección, alivio y contención. Entonces, queremos que la persona se sienta segura, que se sienta escuchada, que exprese sentimientos y emociones y que esté en calma, ¿verdad? Principalmente. El segundo objetivo es brindar asistencia práctica. Entonces, que sus necesidades básicas estén cubiertas. Por ejemplo, si el niño o niña tiene hambre, pues no logramos nada, o sea, no vamos a lograr restablecer su integridad emocional, no la vamos a escuchar y no va a querer hablar con nosotros si tiene hambre, o si tiene frío, o si tiene sed, o si lo que más le importa en ese momento es saber dónde está su mamá. O sea, si lo que quiere saber es dónde está su mamá, nosotros no le vamos a empezar a hablar de que si está triste, de que si no sé qué, ¿verdad? O sea, ella quiere saber dónde está la mamá. Y el tercer objetivo es fortalecer recursos de afrontamiento o recursos positivos, lo que les mencioné ahora, ¿verdad? Potenciar estrategias de afrontamiento ante situaciones adversas. Entonces, estos son los principales objetivos de los primeros auxilios psicológicos. Aquí es nada más un esquema de las diferentes etapas que puede tener la recuperación. Se puede llegar hasta cierto punto, se puede llegar más allá, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, lo primero es que la persona se sienta protegida, entonces ahí vamos por buen camino. Después, reforzar la capacidad para tomar decisiones y resolver problemas. También queremos fortalecer la capacidad para recuperarse de efectos negativos de sus vivencias. Queremos prevenir la revictimización y si tuviéramos la oportunidad, que esto es algo que no se logra por lo general con primeros auxilios psicológicos, pero sí con atención psicosocial, es la construcción de un nuevo proyecto de vida. Tal vez no podamos construir un nuevo proyecto de vida en el momento, pero sí podamos, digamos, lograr que imagine su futuro de forma más positiva, que es lo que vamos a aprender a hacer con la última dinámica, con el ejercicio. Estos son los principios de actuación de los primeros auxilios psicológicos, que bueno, me imagino que en este diplomado ya los conocen, que son 3, ¿verdad? Que son observar, escuchar y conectar. Esas son las 3 acciones que las personas que brindan primeros auxilios psicológicos, que recuerden que para brindar primeros auxilios psicológicos no es necesario ser profesional en salud mental, sino que cualquier persona los puede implementar, cualquier persona capacitada los puede implementar. Entonces tenemos en primer lugar la observación, ¿verdad? Entonces acá tenemos que observar proactiva y activamente cuáles son las necesidades que estamos viendo. Recuerden que por lo general los primeros auxilios psicológicos se aplican en lugares de emergencia o de crisis, ¿verdad? Llegamos a un lugar donde hay una crisis, entonces el primer paso es observar cuáles son las personas, en este caso niños, niñas y adolescentes, que tienen necesidades básicas urgentes. Ver, por ejemplo, si hay alguien que necesita ser rescatado, este tipo de cosas. Ver si hay alguien que está teniendo reacciones graves de angustia, como qué, como estar en shock. O sea, por ejemplo, un niño o niña adolescente que esté en posición fetal, sin moverse, o que esté nada más sentado así, sin moverse, eso es una reacción grave de angustia. Entonces, deberíamos ir a buscar a ese niño o niña adolescente de primero. Eso, y es lo que les mencioné antes, ¿verdad? No esperemos que nos busquen a nosotros. O sea, difícilmente van a llegar a decirnos, me ayuda porque estoy triste, ¿verdad? O sea, podemos prácticamente partir de que
un niño que está en su proceso migratorio necesita a alguien que lo escuche, por lo menos alguien que lo escuche, que lo acompañe, que juegue con él y ahí nos vamos a enterar de cosas. El segundo principio de acción, que es escuchar, ¿verdad? Ya que determinamos qué es lo más inmediato que tenemos que atender, entonces ahora viene así la parte de escucha. Entonces nos dirigimos a los niños y niñas y les preguntamos, ok, ¿qué necesita? ¿Qué le preocupa? ¿Verdad? Y entonces así les ayudamos, por ejemplo, a priorizar, porque están en un momento en el cual tal vez no están en la capacidad de priorizar y decir, ok, lo primero que necesito es tomar algo porque tengo sed y después me gustaría saber a dónde están mis papás. Y después estoy muy afectada porque acabo de ver cómo, no sé, asaltaron a una amiga mía o se perdió una amiga mía que venía conmigo inmigrando o algo, ¿verdad? O sea, puede haber muchísimas situaciones diferentes. Claro, este proceso de la escucha es lo más difícil. Es lo más difícil porque niños y niñas no nos van a decir, es que me preocupa tal cosa, sino que tenemos que aprender a saber cómo preguntar y cómo sacarles esa información y de forma no invasiva, de forma, digamos, en su lenguaje, ¿verdad? Este es todo el arte que también vamos a aprender. Y el último paso, que es el de la conexión. Entonces ya conectar, ¿qué significa eso? Informar a las personas, es decir, informar en este caso a niñas, niñas y adolescentes, explicarles qué es lo que está pasando, ayudarlas a resolver sus necesidades básicas y poner en contacto con servicios o con personas más especializadas que les puedan ayudar, ¿verdad? Por ejemplo, si están buscando familiares, entonces podemos buscar a la Cruz Roja, por ejemplo, que tal vez ya tiene mapeadas algunas situaciones. Este es el momento de conectar y ahí termina, digamos, nuestra labor de primeros auxilios psicológicos. Eso sí estamos solamente brindando primeros auxilios psicológicos. ¿Cómo se aplica esto a la niñez? En el primer principio que tenemos, que es de observar, ahí, por ejemplo, tendríamos que calcular el total de niños menores migrantes y familiares. En el caso de que recibamos muchísimos, o estemos en un lugar donde hay muchísimos. Localizar los principales lugares en los que pueden haber quedado, digamos, solos o desamparados, incluidos centros de detención. O sea, tenemos que tratar de saber dónde hay niños, niñas o adolescentes en centros de detención que puedan estar solos y que pueden necesitar de nuestra ayuda. Determinar condiciones y opciones de transporte en el caso de que sea necesario, ¿verdad? Seguirlos transportando. Y coordinar también, informarnos sobre quién nos puede seguir ayudando, ¿verdad? ¿Quién se hace cargo de qué? Y si contamos con más ayuda de personas adultas, coordinar, ok, usted se encarga de esto, usted se encarga de esto, usted se encarga de esto, otro. Al escuchar, atender sus necesidades inmediatas, ¿verdad? Ayudarles a priorizar, hacer preguntas, sobre todo para poder identificar cuáles son los niños y niñas separados o no acompañados, que son los más vulnerables, ¿verdad? Estos son los que son los que tienen prioridad de atención. Y lo que ya aprendimos, intentar determinar el interés superior del niño, ¿verdad? Escucharlo, no tomar decisiones por él o por ella, sino que las decisiones que se tomen sean tomadas en conjunto con esta escucha. Esto es lo que se llama escucha activa y presente. Y al conectar, aquí es muy importante que prácticamente cada conexión que hagamos o cada servicio que busquemos, necesitamos el consentimiento del menor, ¿verdad? Si, por ejemplo, determinamos que está siendo víctima de algún tipo de abuso, hay que informarle.
qué es lo que está pasando y por qué vamos a contactar a las autoridades, por ejemplo, en este caso. Informar sobre la situación, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuáles son las posibilidades? ¿Cuáles son los riesgos? Ellos tienen derecho a información y adoptar medidas a favor de las personas menores de edad o niños, niñas y adolescentes no acompañadas separadas. Entonces, por ejemplo, modalidades alternativas de cuidado, buscar, por ejemplo, se recomienda buscar algún tutor o tutora o persona que pueda tener la tutela en ese momento del menor, buscar familiares para que no sigan solitos o solitas, o transferir los casos, ¿verdad? Esto es sumamente importante. Ok, y termino para ya pasar al receso con esta diapositiva que va más enfocada a cómo se puede trabajar con niños o con niñas, ¿verdad? Esto no va tanto dirigido hacia adolescentes, sino con niños más pequeños. Yo les mencionaba anteriormente que la forma de expresarse de niños pequeños no es tan verbal, sino que es más práctica. Entonces, una recomendación, algo que funciona muchísimo, es trabajar de forma lúdica, es decir, a través del juego. Entonces, por ejemplo, se les pueden dar hojas para que dibujen o se les puede entregar juguetes. Ojalá sean juguetes, pues, no solamente para que la pasen bien, sino con cierta intencionalidad, que sean caracteres. No tienen que ser, digamos, muñecos o muñecas, sino que pueden ser animales, por ejemplo. Pueden ser peluches, figuras de animales que les permitan a ellos jugar, y lo que haríamos nosotros sería un acompañamiento de ese juego a través del cual ellos nos expresan sus cosas, ¿verdad? Entonces, tal vez ellos no nos van a decir, es que vi cómo asaltaron a mi amiga, pero nos van a recrear la situación con los juguetes. Y entonces va a venir el dinosaurio que va a atacar a las ranas, y entonces si les preguntamos qué es lo que están jugando, nos van a decir, es que este asaltó a otra persona, y así poco a poco nos pueden ir contando su historia, ¿verdad? Entonces, conforme ellos van jugando, nosotros intervenimos con preguntas clave, como viene ahí la parte en naranja, ¿verdad? Podemos hablar de sus vivencias a través de los personajes o de los dibujos o lo que ellos nos están contando. La parte en verde, por ejemplo, eso es un consejo, no preguntar directamente por sentimientos o emociones sobre situaciones dolorosas, ¿verdad? Digamos, no sé si han hecho el experimento, pero si le preguntan a un niño, a una niña muy pequeña, por ejemplo, no sé, se acaban de divorciar sus padres, y si uno les pregunta, ¿y cómo te sentís? Se va a quedar callado, se va a quedar callado. O sea, difícilmente, tal vez puede que nos diga, triste, y ya, y se terminó, ¿verdad? Pero nosotros queremos que expresen más, y ahí no nos va a funcionar mucho el ¿y triste cómo? ¿Y por qué? ¿Y lloraste? O sea, eso no funciona mucho conmigo. Entonces ahí es donde tenemos que buscar técnicas más lúdicas, en donde ellos puedan expresar de forma indirecta sus emociones. Y la parte última en amarillo, que ahí tenemos que tomar en cuenta que es normal que puedan sentir desconfianza de otras personas y además de personas adultas, ¿verdad? Sobre todo en niños, niñas y adolescentes que están viajando solos o no acompañados o separados, van a tener un nivel de desconfianza más importante. Entonces, bueno, me gustaría que en este momento pasáramos a una parte breve de preguntas y respuestas, porque ya aquí terminamos la parte teórica. Pasamos al receso y después pasamos a la parte más práctica, a un ejercicio de autoevaluación y después a una dinámica. Entonces, voy a agrandar aquí la pantalla. Salirme aquí.
Aquí tengo ya el chat abierto. O no sé si lo hacen a través de voz. Bueno, sí. Graciela, una recomendación. ¿Podrías por el momento dejar de compartir tu pantalla porque estamos viendo todo lo que pasa ahí en tu escritorio? Sí. Ya. Gracias. Ya, ¿verdad? Tenemos aquí una pregunta, comentario en la sede presencial y si tienen más aquí en línea y en las sedes, por favor háganoslo saber. Adelante, pues. Este auxilio psicológico, ¿en cuántas sesiones se dan? ¿En una, en dos? Porque me parece que es una situación como muy desbordada, como se viven, ¿no? Para dar primeros auxilios. ¿En cuántas sesiones se dan? ¿Es en una o en varias? Y la otra que me llama la atención es, en esas comunidades se dice lo que pasa en el trayecto de la migración. No es, me da la impresión, no es que no sepan lo que les puede pasar. ¿Cómo explicarías tú que a pesar de eso se dice, hay todo un rumor, sobre todo con los de retorno, y hablan, y está el estigma? ¿Cómo te explicarías que a pesar de ese, se dice, de ese saber, quieran irse? Digo, yo creo que la situación de pobreza es terrible y de las expectativas, como si fueran ellos los que van a salvar a la familia, me parece lo más terrible de manejar, sobre todo cuando hay retorno, ¿no? Porque aparte llega la familia y ve a la familia totalmente endeudada. Este sentimiento de fracaso, de no haber cumplido con el ideal de este atributo, tú puedes salvarnos, me parece muy fuerte. Sí. Ok, entonces... Graciela, ¿quieres que recojamos un par de comentarios más o quieres ir contestando uno a uno? Prefiero ir uno a uno porque se me olvida. Porque luego se me acumula y se me puede confundir. Con respecto al número de sesiones, igual voy a tratar de ser breve, con respecto al número de sesiones, si estamos brindando primeros auxilios psicológicos, es solamente un momento, ¿verdad? Los primeros auxilios psicológicos se brindan en el momento, en un momento en el cual tenemos contacto con esa persona, por lo general un momento de crisis o de emergencia. Si estamos hablando de asistencia psicosocial, entonces ahí sí podemos hablar de sesiones, podemos hablar de digamos, como de un proceso un poco más largo. Sin embargo, este proceso no debería ser abordado por no profesionales en la salud mental. Es decir, ahí sí se debería tener algún trasfondo de salud mental. Entonces, como ustedes ven, las intervenciones de primeros auxilios psicológicos tienen sus limitaciones evidentes, ¿verdad? No, por ejemplo, no vamos a llegar a construir un proyecto de vida con la persona o con el niño o la niña. Eso solamente si tenemos más tiempo. Pero es importante saber esto porque a veces hay personas o ustedes o personas que trabajan, digamos, en organizaciones de sociedad civil que pasan mucho más tiempo con estos niños, niñas y adolescentes, que solamente un momento. Entonces es importante que conozcan también otras técnicas de intervención. Con respecto a esto de que, ¿por qué siguen, digamos, tomando la decisión de emigrar? Pues son muchos elementos los que juegan aquí. Está el tema de la esperanza, por ejemplo. Es decir, la esperanza, si se les pregunta, ellos dicen que la esperanza es lo último que se pierde. Y hay historias de éxito. Y esas poquitas historias de éxito en el sentido de que logran llegar a su lugar de destino y en efecto logran mandar dinero a sus familias, eso es suficiente para que los demás
intenten pasar este proceso. Y obviamente está mezclado con una gran desinformación, ¿verdad? Porque ya, por ejemplo, la OIM trabaja mucho informando a familias, a niños y niñas sobre los riesgos de la migración irregular y esto en efecto los detiene cuando ya entienden exactamente, ok, no, ve todo lo que me puede pasar. Sin embargo, aunque se habla, hay como rumores ahí, no hay exactamente la claridad de qué es lo que van a vivir y que su vida está en riesgo, su vida, su integridad física. Se minimiza mucho esto, ¿verdad? Dentro de las comunidades. Por ejemplo, se sabe que las mujeres van a ser violadas, pero ya una vez que fueron violadas, saben lo que psicológicamente eso significa, ¿verdad? Muchas veces no es suficiente aprender a través de voces ajenas. Entonces, bueno, es una situación complicada, pero la esperanza es que a través de la información y de la toma de conciencia podamos frenar a niños, niñas y adolescentes a que sigan emprendiendo estos viajes riesgosos. No sé si hay más comentarios o preguntas. Saltillo y después yo me doy la palabra. Okay. Adelante, Saltillo, por favor. Hola. Al inicio comentaste que creo que en el 2013 había un pico muy grande de migración de niños y niñas separados y que creo que el año pasado disminuyó bastante. Entonces quisiera saber qué fue lo que se hizo para que bajara. Pues es también digamos,